La Enciclopedia de Hadas de Emily Wilde. Capítulo 16 de noviembre. Esperaba que Wendell durmiese hoy hasta tarde y no me sorprendió. Para cuando se despertó, yo ya había desayunado y vuelto de haber visitado a Poe, pues necesitaba despejar de nuevo el camino de su casa árbol. Anoche volvió a nevar, esta vez a base de bien. Hasta yo me desperté al oír un ruido insólito en la puerta, pesado y rítmico, y sentí un atisbo de pánico al recordar cuentos de antiguos reyes del invierno que vienen a exigir tratos desfavorables solo para descubrir que se trata de Finn, que había tenido la amabilidad de despejar la nieve de nuestra escalinata. En algunas zonas la nieve me llegaba a la cintura, en montículos que se alzaban como las olas, lo bastante profundo como para ahogarse en ellas, y de un resplandor cegador bajo el cielo sin nubes. Tras el desayuno, Aud llegó con sus raquetas, con un bloque de cera de abejas y una cesta con velas. Esta última emanaba un olor fuerte, una mezcla a limones y podredumbre. «Es para las ventanas», dijo. «Enciéndelas cada noche. Mantendrá a los saltos alejados de su puerta». «Ya veo», respondí. Y procedí a preguntarle por la receta para nuestro artículo. Las velas estaban hechas con aceite de pescado, zumo de limón, alga fermentada, pétalos de rosa cosechados durante la luna llena y huesos de cuervos molidos. He incluido las cantidades en el apéndice. Me resultó bastante recambolesco. Hay artefactos humanos, como por ejemplo el metal, que las hadas desprecian casi de manera universal, pero estos rara vez consisten en recetas poéticas. No es que esto haya evitado que incontables charlatanes hayan sacado una buena tajada de ellas. Pero Aud me aseguró que la música de los saltos no traspasaría a la cabaña si las velas estaban encendidas. Se las enseñé a Wendell, cuando al fin se levantó y arrugó la nariz. «Aceite de serpiente», dijo. Asentí, aliviada de que estuviese de acuerdo con mi suposición. El olor que desprendían sin estar encendidas me revolvía el estómago. No quería ni imaginar el humo que emanaría de ellas una vez encendidas. Sugirió que de todas formas pusiera las velas en las ventanas para caerle en gracia a Aud. En cambio, la cera de abeja me pareció una medida útil debido a la naturaleza acústica del encantamiento de las ocultas. «¿Vendrás conmigo a entrevistar a la familia de Audor?», pregunté. «No», dijo. «Hoy creo que me ofreceré a ayudar a Aud». Lo miré con recelo. Aud estaba organizando una partida para retirar la nieve, un escenario en el que no me imaginaba Bentley. Apartó la vista del desayuno para mirarme con ceño fruncido. «¿Qué? ¿Tan duro es?» No me molesté en responderle que dudaba de que lo fuera, pero que aún sería más de lo que sus suaves manos podrían soportar. De hecho, cuando volví a verle, estaba de pie en un corro con Krishnan, Aud y varios dignatarios del pueblo bebiendo vino especiado y charlando mientras vigilaban a Finn y a los otros jóvenes comprometidos con el trabajo monótono de despejar el camino y los rellanos. La visita a la familia de Audor fue informativa, pero no de mucha ayuda. Quiero decir, sus padres, Kettle y Hill, ambos robustos y de rostro afable en la misma medida, con ese toque encapotado por la tristeza. Respondieron a todas mis preguntas, pero tan solo era una historia con un principio y un final. ¿Cuándo se habían llevado los ocultas a su hija? 2 días después de Navidad, mientras recogía setas. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? El tiempo que tardó la luna en alzarse sobre las montañas durante la noche, es decir, poco más de una semana. ¿Dónde la encontraron? Un cazador la vio vagando por la ladera de la montaña con la cesta llena de una especie de setas misteriosas que se derretían al agarrarlas. Durante el proceso, la chica estuvo sentada junto al fuego con el rostro inexpresivo. Su mirada vagaba por la habitación y de vez en cuando se posaba en mí. No podía evitar estremecerme en esos momentos, pues era como mirarla por la ventana de una casa abandonada. Pregunté por su estado de salud, por supuesto.
además de haber perdido el habla, es incapaz de atender a su propio bienestar. Si se le ordena meter la mano en el fuego, lo hace. De hecho, tiene una cicatriz en la palma izquierda de una ocasión en que su madre le pidió que sacase la sartén del fuego y se olvidó de que seguía caliente. Lo único que hace por iniciativa propia es vagar durante las noches más largas, paseando por los campos cubiertos de nieve sin echarse siquiera la capa por encima. Ahora la atan a la cama cada noche desde la primera nevada hasta que se derriten las nieves. Ketil y Hill estaban incluso más interesados en hacer preguntas que yo, aunque no pude ofrecerles mucho consuelo. No solo desconocía algún remedio que pudiese tratar a su hija, sino que no conocía ningún caso análogo a su aflicción. La hermosa Lilia llegó por la tarde para cortarnos leña, lo cual me alegra decir que se ha convertido en un favor habitual. La observé por la ventana mientras Wembley flirteaba con ella y le dedicaba largas miradas de ojos verdes. Su cabello dorado se mecía con la brisa e incluso le pidió que le enseñara la técnica correcta. Eso hizo ella con paciencia, a pesar de que él no mejoró en lo más mínimo. Durante todo ese tiempo permaneció alegremente ajena a él mientras alternaba entre cortar la leña y responder con indiferencia a sus comentarios, al tiempo que se secaba el sudor de su bonita frente. En cierto punto, me reí tanto que Wembley se dio la vuelta y me fulminó con la mirada al otro lado de la ventana. Me había enterado por Tora de que Lilia estaba felizmente comprometida con una muchacha de un pueblo vecino, pero no vi la necesidad de darle esta información a Wendell. En cualquier caso, era culpa suya asumir que todas las mujeres sobre la faz de la tierra caerían rendidas a sus encantos. Me he pasado el resto del día con mis libros y notas. Wembley ha estado entrando y saliendo y no ha contribuido nada en absoluto a la investigación, aunque sacudió las alfombras tras quejarse del estado de suciedad en que se encontraban, y colgó algunos tapetes de lana inútiles que le habían comprado a Groa. El efecto de esta simple cooperación ha sido casi alarmante. Ahora se ve acogedor. Nunca he vivido en un sitio que pudiese calificarse así y no estoy segura de cómo me siento al respecto. Y en cualquier caso, ¿qué sentido tiene decorar un lugar en el que solo vas a vivir temporalmente? Cuando se lo pregunté a Wembley, respondió con su solipsismo característico, que, si tenía que preguntar, nunca entendería la respuesta. «Baja a la taberna», me dijo después de que oscureciera. «No, gracias», respondí tras apartar la mirada del diario de driadología del que estaba tomando notas. Estaba trabajando en la bibliografía para la enciclopedia. Me gustaría retirarme temprano. No tienes por qué quedarte mucho. ¿Preferirías quedarte aquí sentada con la nariz metida en un libro? Con creces, afirmé, y él sacudió la cabeza en mi dirección, no con desdén, sino con una total diversión. Muy bien, extraña criatura, dijo, y para mi sorpresa agarró la capa y se sentó en la otra silla. No tienes por qué quedarte, estoy muy bien sola. Lo he notado. Me encogí de hombros. No me importaba que se quedase. De hecho, estoy acostumbrada a tenerlo cerca, no solo aquí, sino en Cambridge, donde siempre está asomando la cabeza por mi despacho. Fue a buscar el condenado costurero y se centró en la capa, sentado sobre una pierna como un chiquillo, y se inclinó sobre la silla. En gran parte, soy incapaz de mantener una conversación de carácter personal. Afortunadamente, rara vez siento esa propensión, pero he llegado a lamentar la falta de estabilidad humana en especial, y esta ocasión fue una de esas. ¿Cuántos académicos han tenido la oportunidad de hacerle preguntas a un gobernante de la corte de hadas? Ninguno, o ninguno que haya vivido para contarlo. Y aún así, no me atreví a interrogarlo. Sospecho que si me hubiese convencido de que mi interés era de una naturaleza meramente intelectual, lo habría hecho, pero no era el caso. Al fin y al cabo, se trataba de Wembley, mi único amigo. Dijo sin apartar la vista de su trabajo después de que lo hubiera mirado a hurtadillas otra vez. O estás maquinando la mejor manera de asesinarme y disecarme para una de tus exhibiciones, o todavía te preocupa que esté hechizado.
Eres tan contradictoria que no me sorprendería que fuese por ambas cosas al mismo tiempo. Tal vez puedas calmar mis nervios. Solo me preguntaba qué estabas haciendo, por todos los santos, dije, refugiándome en una charla familiar. ¿A ti qué te parece? Tú y tu cómplice peludo me han arruinado la capa. Dio un par de puntadas más y pasó las manos por sobre la tela doblándola aquí y allá. No fui capaz de discernir con exactitud qué hacía. Ya está. Se la probó y asintió. Más bien parecía incluso más magnífica que antes, con un dobladillo ondulado y elegante, como si la tejedora hubiese cortado el patrón de su sombra. Al ver la expresión de mi rostro, arqueó las cejas. «Puedo remendarte la tuya si quieres», me dedicó una leve mueca. «¿Y ese vestido?» Miré mi atuendo de lana. «Mi ropa no tiene nada de malo. ¿No te queda bien?» «Claro que sí». Alzó la mirada al techo y murmuró algo que no llegué a oír, aparte de distinguir las palabras bolsa de papel. No me ofendió en absoluto, ya que no le doy ni una pizca de importancia a mi aspecto, y mucho menos a lo que opine él sobre el particular. «Antes dijiste que la costura era cosa de familia», dije mientras volvía a sentarse. «Ah, sí», respondió. Para mi sorpresa, no parecía tan dispuesto a hablar de sí mismo como solía ser el caso. «Bueno, supongo que debo prepararme para las burlas. Solo tengo un poco de ascendencia brownie, ¿sabes? Por parte de madre». Lo miré con fijeza. Despacio se me dibujó una sonrisa en el rostro. «Muy poquita», repitió con seriedad. El oichicide, nombre a la hada doméstica irlandesa que, como muchas de sus especies, hacen las veces de cierto tipo de criada y se escabullen por las noches para limpiar, ordenar y reparar cosas. Los cuervos dorados, un cuento famoso de origen irlandés, ofrece un ejemplo del desdén típico de las oichicide por la suciedad y el desorden. He incluido la versión más famosa de la historia en la enciclopedia. Añadiré una copia a este diario. ¿Es algo habitual?, pregunté. ¿Que un príncipe tenga ascendencia de las hadas comunes? Me miró perplejo. ¿Cómo has...? Ah, ya veo. Poe te lo ha dicho. Si no tienes cuidado, esa criatura te amará tanto que no te dejará marchar. Retomó la costura. No, no lo es. ¿Y por eso te exiliaron? Me miró con las cejas arqueadas y una expresión divertida. ¿Quieres saber toda la historia? Por supuesto, dije, incapaz de que no se me reflejase el entusiasmo en la voz. Cada sórdido detalle, de hecho. Bueno, pues lamento decirte que no hay mucho de eso, añadió. Hace 10 años, la tercera esposa de mi madre fue la segunda, la primera era estéril. Decidió que preferiría ver a la carne de su carne en el trono, ya sabes cómo va. Asentí. Este tipo de crueldad es común entre las hadas de la corte. ¿Tienes hermanos? 5, de hecho, todos mayores. Ella los ejecutó, solo me envió a mí al exilio. Fruncí el ceño. ¿Porque eras joven? No, dijo, solo se hace así. Lo comprendí. En los cuentos sobre las hadas, con independencia de su origen, la victoria y la derrota nunca son seguras. Siempre hay una laguna, una puerta que encontrar si eres lo bastante listo para guiarte. Para darle un giro a la historia, la madrastra malvada de Wendell no podía matarlo, porque hacerlo habría significado cerrar la última puerta a su propia derrota. «Entonces deseas matar a tu madrastra», dije, «y ocupar tu legítimo lugar en el trono. ¿Por eso estás buscando la puerta trasera para volver a tu mundo? Una que ella no custodie». Me miró asombrado y luego dejó escapar una breve risa. «Esa pequeña rata, debería haber adivinado que te lo contaría todo». «No te enfades con él», dije, alarmada. Pero Wembley se limitó a encogerse de hombros e hizo un gesto con los dedos para desestimarlo. «Sí, quiero matarla», respondió. «El trono me es irrelevante, salvo como medio para un fin». Se frotó los ojos, los tenía húmedos, algo que me alarmó mucho, ya que no tenía ni la menor idea de qué hacer cuando me enfrentaba a las lágrimas. Casi le arrojo mi pañuelo. «No estoy seguro de si lo comprenderás, Sem», dijo y se sonó la nariz. «Mi despiadada amiga, pero confieso que echo mucho de menos mi hogar. No puedo volver mientras mi madrastra siga con vida,
obviamente. Ella no lo permitirá, ni sus aliados en la corte, así que la única oportunidad que tengo para recuperar el trono es volverme tan poderoso que no puedan deshacerse otra vez de mí. Me recosté en la silla mientras lo sopesaba. De nuevo, se me había salido el cabello del recogido, así que me rendí y lo deshice de forma que cayese sobre mis hombros. Y hasta ahora has fracasado. Estoy bastante familiarizado con nuestras teorías mortales de cómo funcionan los reinos de las hadas, dijo. Ciertamente, la mayoría de los de mi especie no sabemos mucho más que vosotros porque no nos importa. ¿Por qué debería? Es demasiado fácil alterar las leyes de la naturaleza para aquellos con la magia suficiente para hacerlo. Nada permanece igual. Los mundos pueden alejarse, disolverse o convertirse en uno solo como sombras superpuestas. Pero sabemos que hay pasadizos secretos, caminos olvidados hacia nuestros mundos, puertas traseras como bien dices. He viajado por el reino de los mortales buscando dicha puerta. No, todavía no la he encontrado. Apoyó la cabeza sobre el puño y clavó la mirada en el fuego. ¿Ves por qué es tan importante para mí impresionar en la Sitfe? Necesito fondos para continuar en mi búsqueda. Ese pequeño contratiempo en Alemania ha puesto en jaque el interés de los inversores en mis expediciones. Nuestro artículo puede restaurar mi carrera y llenarme lo bastante los bolsillos como para explorar el resto del continente. La cabeza me dio vueltas y las páginas de mi biblioteca mental volvieron a pasarse. Le hice una pregunta tras otra, que me hablase de cada país, pueblo y bosque que había visitado. No pude evitar tomar notas mientras hablábamos. Viejos hábitos y esas cosas, hasta que exclamó: ¿Qué demonios estás haciendo? Si voy a ayudarte, necesito tomar notas, respondí. Parpadeó. ¿Si tú qué? Me miró irritado. ¿Conoces a alguien, mortal o no, con unos conocimientos más extensos sobre las hadas que yo? No necesito pensárselo. No, ahí lo tienes, dije. Creo que puedo encontrar tu puerta. Al menos me gustaría intentarlo. Estoy segura de que puedo hacer un mejor trabajo que tú. Santos cielos, 10 años. No pude reprimir un resoplido. Era lamentablemente divertido que un noble de las hadas, una de esas criaturas que se regodean al hacer que mortales indefensos se pierdan en la oscuridad de los bosques, no fuese capaz de encontrar el camino de vuelta a casa. Me observó, de nuevo con el rostro inescrutable. Yo no creo que pretenda ser opaco cuando lo hace, solo que a veces sus sentimientos son tan extraños que no puedo intuirlos. ¿Por qué? Por primera vez hice una pausa para pensar en la pregunta. No lo sé, respondí con sinceridad. Curiosidad intelectual. Soy una exploradora, Wendell. Puede que me llame científica a mí misma, pero eso es lo que soy en el fondo. Desearía conocer lo desconocido, ver lo que ningún otro mortal haya visto, descubrir, ¿cómo dijo Lebel? Descubrir el tapiz del mundo y sumergirme en las estrellas. Él sonrió. Supongo que debería de haberlo sabido. Parecía triste. Imagino que aún pensaba en el verdor del mundo de las hadas. Me concentré en el rasgar de la pluma. Durante un tiempo pensé que debías de tener sangre férica, dijo. No comprendes muy bien, solo fue al principio de conocerte. Pronto me di cuenta de que eres tan torpe como cualquier otro mortal. Asentí. Mi sangre es tan terrenal como la de cualquiera, pero te equivocas al decir que comprendo a las hadas. ¿Ah, sí? No se puede comprender a las hadas. Viven de acuerdo a sus caprichos y deseos y no son más que una serie de contradicciones. Guardan con mucho celo sus tradiciones, pero las siguen de forma errática. Podemos catalogar y documentar su comportamiento, pero la mayoría de los académicos coinciden en que es imposible llegar a comprenderlas realmente. Los mortales no son imposibles. Los mortales son fáciles. Apoyó la cabeza en la silla y me miró de soslayo, y aún así, prefieres nuestra compañía a la suya. Si algo es imposible, no puedes ser tan mala en ello. Por un segundo se me tensó la mano con la que sujetaba la pluma. Sonrió. A ti no se te da tan mal, solo necesitas amigos dragones como tú. Tomé una hoja en blanco, agradecida de que la luz del fuego ocultase el rubor de mi rostro. ¿Cuál de los reinos irlandeses es el tuyo? Es el que los académicos llaman Silvalupi, dijo.
al sureste. Fascinante, murmuré. Los reinos de las hadas reciben el nombre de su rasgo predominante. Por estadística, la categoría más amplia es Silva, bosque, seguida de Montibus, montañas, junto con un adjetivo que escoge el primer académico que los documenta. Irlanda cuenta con varios reinos, incluyendo Silva Rossis, el más conocido, pero Silva Lupi, el bosque de los lobos, es un reino de sombras y monstruos. Es el único de los reinos irlandeses que tan solo existe en la ficción. No es por falta de interés, claro. Numerosos académicos han desaparecido en sus profundidades. Solo tú dirías eso, dijo. No te preocupes, no soy tan malvado como los demás. Puede que lo hayas notado. No vi venir lo que tramaba mi madrastra. Me temo que, por aquel entonces, no estaba demasiado acostumbrado a hacer las cosas por mí mismo. Ella se aseguró de que nunca me faltase una horda de sirvientes para atender cada uno de mis deseos, ni una fiesta para divertirme. Se hundió en la silla, despatarrado cuando largo era, y mirando el fuego con el ceño fruncido. «Háblame de tu mundo», dije, y me incliné hacia adelante con avidez. «No, ¿por qué no? Porque solo escribirás un artículo sobre él, y no deseo ser una entrada en tu enciclopedia. Pregúntame otra cosa». Resoplé y di unos golpecitos sobre el papel con la pluma. «Muy bien. Si te pones la ropa del revés, ¿desapareces? Siempre me lo he preguntado». El ambiente sombrío se dispersó como el humo y me dedicó una sonrisa juvenil. «¿Lo intentamos?» «Sí», dije, y se me escapó una risita nada típica en mí. Recogí su capa, le di la vuelta y se la puso. «Oh», dijo, y su rostro se volvió inexpresivo. «¿Qué ocurre?». Lo agarré del brazo. «Wendell, ¿qué te pasa?» «No... me encuentro fatal». Dejó que le quitase la capa y luego se desplomó contra la silla. Solo después de que le hubiese preparado otra taza de chocolate y avivado de nuevo el fuego por él, comenzó a reírse de mí. «Bastardo», dije, lo cual hizo que se riese aún más. Me marché hecha una furia a mi habitación. Ya había tenido bastante de él por una noche. Capítulo 17 de noviembre. Me desperté unas horas antes del amanecer, en la tranquilidad de la madrugada invernal, mientras la nieve golpeteaba contra la ventana. Shadow se había enroscado a mi espalda, su posición favorita, silbando por la nariz. Encendí la lámpara sobre la mesita de noche. Ambas habían aparecido a principios de semana a pesar de mis objeciones, y bloqueé la luz con la mano. Por un instante vi algo, una sombra sobre el dedo corazón. Tan solo lo percibí al mirar por el rabillo del ojo y únicamente cuando dejaba vagar mi mente y no pensaba en ello. Tenía la mano muy fría. Tuve que ahuecarla sobre la lámpara durante unos minutos para que se calentase. Le cerré en un puño y la apreté contra el pecho cuando un escalofrío desagradable me recorrió. Aparté las sábanas con la intención de ir con Wendell de inmediato, y admití mi estupidez. Pero tan pronto como surgió el pensamiento en mi mente, éste se esfumó. Incluso mientras escribo estas palabras, debo sujetar con fuerza la moneda para evitar que se me olvide. Cada vez que abro la boca para contárselo a Wendell, se me nublan los pensamientos, y sé que si él me preguntase si me han encantado, mentiría de forma bastante convincente. «Mierda», dije. Saqué la moneda y la apreté en la mano. No sabía qué tipo de encantamiento me había lanzado el rey del árbol. Lo que estaba claro era que había caído en la trampa. Ahora bien, hay encantamientos féricos que se desvanecen con el tiempo y la distancia si no se renuevan. Lo único que podía hacer era esperar que éste fuese de esa naturaleza. Si descubría que los pies me llevaban de vuelta al árbol, tendría que amputarme la mano. Como es natural, me pasé el resto de la noche sumida en la miseria, la vergüenza y la preocupación mientras me maldecía a mí misma. Lo peor de todo era que Bentley me había advertido que me alejase del árbol. Si una rabia asesina se apoderaba de mí o acababa por convertirme en árbol, se pondría muy petulante. Tan pronto el amanecer invernal se alzó sigilosamente sobre la nieve, me vestí y subí a la fuente termal con las raquetas con Shadow pisándome los talones. A él no le hace falta raquetas ni protegerse contra el clima.
Ahora el bosque tenía una cualidad distinta rodeando del invierno. Ya no está adormilado entre sus atuendos otoñales como un rey tendido sobre unas sábanas de seda, sino que se mantiene en tensión, observando a la espera. Los momentos como este me recuerdan a los textos de Gautier sobre la naturaleza de la atracción que sienten las hadas por los bosques, en especial la espesura como algo liminal, un mundo entre medias, como dice Gautier, con sus raíces extendiéndose en la profundidad de la tierra mientras sus ramas ansían el cielo. Sus estudios se inclinan más hacia lo repetitivo y no pocas veces resultan tediosos, cualidades que él comparte con numerosos driadólogos del continente. Y aún así, sus palabras tienen cierto sentido que solo adquieren aquellos que han pasado un tiempo entrelazadas. Me alegró llegar a la fuente. Me temo que he abandonado el decoro y decidí bañarme, una necesidad dado lo incómodo que era calentar agua en la cabaña. Tras restregarme la piel, me sequé con rapidez con la toalla que había traído conmigo y volví a vestirme manteniendo el equilibrio sobre una de las rocas calientes. Normalmente esperaba a que Poe apareciese antes de despejar la nieve de su árbol como muestra de educación, pero se estaba retrasando y eso no era típico de él. Me até las raquetas y me acerqué al árbol, donde me detuve. Lo habían quemado, no desde fuera, sino desde dentro, como si le hubiese caído un rayo. Varias de las ramas yacían rotas sobre la nieve. Me sorprendió la aflicción que me sobrevino, diluyendo mis pensamientos. Aún así, tenía esperanza. Si Poe había escapado al bosque, puede que se hubiese perdido. Era una teoría sustentada por un estudio anecdótico sobre las anjadas de España, una especie de hada común que mora en los árboles y que rara vez se aleja de la tierra cercada por sus raíces. Si éstas se ven obligadas a alejarse de su territorio, quizá nunca encuentren su camino de regreso a casa. Así que me adentré entre los árboles mientras llamaba a mi pequeño amigo con dedos como agujas. No fue tarea fácil, ya que no sabía el verdadero nombre de Poe y no podía hablar en su idioma por miedo a que algo más me oyese. Pero afortunadamente apareció de debajo de una raíz un momento después de oír mi voz. «Me he perdido», dijo mientras retorcía sus manos afiladas. Mi antiguo sombrero, ahora una capa que se enorgullecía de cepillar y calentar sobre la fuente, estaba sucio y cubierto de hollín. Vinieron por la noche. Intenté esconderme de ellos porque no quería bailar. No les gustó y quemaron mi árbol. Por suerte, no tuve que preguntarle a quiénes se refería. Por su expresión, estaba claro que hablaba de los altos. «Tranquilo», le respondí, «te llevaré a casa». Él dudó. «¿A qué precio?» Entendí su miedo. Tenía que poner un precio, por supuesto, y él esperaba que fuese alto dada su necesidad. Las hadas funcionan así a menudo. Sin embargo, ya tenía preparada una respuesta. «Responderé a 3 preguntas sobre los altos», dije. Él compuso una mueca. Sabía que odiaba contarle sus secretos a una husmeadora, como yo. Pero esto no lo concernía a él en particular, sino a su mundo. No era una carga pesada. Accedió y lo guié entre los árboles. Se mantuvo en silencio tras de mí, como si yo fuese Orfeo y él una Eurídice muy extraña. O yo, Heitor y él de Grey. Se lamentó por su pobre árbol y desapareció tras una puertecita que tan solo había atisbado una vez y por el rabillo del ojo. Pronto la nieve quedó oscurecida por el hollín que sacaba del interior. «He roto nuestro acuerdo», dijo con aire sombrío cuando me tendió una hogaza chamuscada. Mi madre estaría muy decepcionada. Le aseguré que nuestro trato estaba intacto, pues el pan no estaba tan quemado como para que no fuese comestible. Nada que no pudiera arreglarse raspando un poco la corteza. Se le iluminó el rostro visiblemente y se sentó a mi lado. «No han estropeado mi capa», añadió con orgullo y acarició la piel de castor con sus dedos largos. «Solo está un poco sucia». Le garanticé que la capa seguía siendo de lo más magnífica y comenzó el proceso de calentarla sobre la fuente tras colgarla de una rama baja. Cuando se volvió hacia el árbol,
tomó una pala pequeña de alguna grieta que no distinguí y empezó a sacar el hollín de dentro. Habló mientras trabajaba, mascullando irritado y temeroso, y de aquello comprendí todo lo que necesitaba saber. Prometí volver para hacerle las 3 preguntas y lo dejé allí. Corrí con todas mis fuerzas por la ladera de la montaña, resbalándome y patinando todo el camino. Para cuando abrí la puerta de golpe, estaba ruborizada, jadeaba y me goteaba terriblemente la nariz. Casi me choco contra Wembley, que estaba en camisón junto a la mesa con un aspecto desolador. Finn no ha venido con el desayuno, me contó. El cabello dorado despeinado contemplaba la imagen de la indolencia mientras su mirada se deslizaba hacia mi bolsa. «Ah, nuestro patissier del bosque ha hecho pan. ¿Has visto la mermelada?» «Se han llevado a alguien», dije, y no sé cómo me contuve de golpearle en la cabeza con la elaboración de Poe. «¿A alguien del pueblo?» «Sí, eso pensaba», respondió. Aquello me detuvo en seco. No malgasté aliento preguntándole cómo lo sabía, al igual que no le malgastaría preguntándole a Poe por qué quería una pala mortal para despejar el camino cuando no había visto andar ágilmente de puntillas sobre la nieve. «¿Cuándo?» «Durante la noche». No fue de mucha ayuda. Y antes de que preguntes, no sé quién ha sido. Cielos, odio a las hadas cantarinas. ¿No las oíste? Puede que las velas endemoniadas de Aud funcionen después de todo. Maldita sarta de maullidos. Dame las campanas y los laúdes de mis paredes y que cuelguen a cualquier juglar pomposo que abra la boca para mancillarlos. Me miró. La mermelada, Mis sentimientos debieron reflejarse en mi semblante, pues retrocedió un paso con las manos levantadas a modo de protección. Dejé el pan, me di la vuelta y salí corriendo hacia el invierno. Cuando entré en la taberna, me encontré casi a la mitad del pueblo reunido allí, mientras Aud respondía preguntas en hochlandés. A ninguno de ellos le interesaban los transeúntes extranjeros en un momento de crisis, y mi llegada fue ignorada en su mayoría. Maldiciendo mi falta de fluidez, encontré a Finn entre la multitud y él me llegó a un lado para traducir lo que ocurría. Era Lilya, por supuesto que había sido ella, la belleza del pueblo a quien talar árboles y cortar leña le resultaba tan fácil como respirar. Dicen que volvía a Rashwick con su amada, la hija de un sombrerero llamado Margaret, que viven en el pueblo de Selaver. Se las llevaron a las 2 y el caballo en el que viajaban volvió a su finca antes del amanecer con la montura vacía y torcida. Los otros caballos habían echado espuma por la boca del miedo cuando lo metieron en la cuadra con ellos, señal delatadora de que ha estado en contacto con los altos. Con pesar, organizaron una partida de búsqueda. Tora y sus ayudantes estaban atendiendo a Torger, la madre de Lilya, quien había perdido a su marido en el mar solo un año antes, casi insensible por el dolor. Finn me preguntó en voz baja si podía hacer algo dado mi extenso conocimiento sobre las hadas. Por desgracia, Aud escogió ese momento para concluir su discurso y unirse a nosotros junto al fuego, y con ambos mirándome con una sombra desquiciada de esperanza, lo único que pude hacer fue prometerles que lo pensaría. Cuando me marché, Aud me suplicó que lo consultase con Wembley. Por su expresión, supe que no era lo bastante ingenua como para esperar ayuda desinteresada por parte de una de las hadas, pero que estaba dispuesta a ofrecer a cambio cualquier cosa que estuviese en su poder. La pérdida de 2 jóvenes que ni siquiera habían cumplido la veintena pesaba mucho sobre el pueblo. De hecho, cuando regresé a la cabaña me encontré a Wembley vestido y desayunando. Uno de los mozos de Krishnan había traído provisiones. Pero lejos de sentirse deseoso de unirse a la búsqueda, le conté lo que había descubierto en la taberna y él escuchó con educación. Sospecho que resultado de mi mal humor anterior más que de una reciente benevolencia por su parte. Aud está dispuesta a pagar por tu ayuda, dije sin rodeos. ¿Qué? Parecía divertido. ¿Debo tomarme esto como una oferta de naturaleza monetaria o mandaría a mi puerta una oveja nacida de una vaca cuya lana se transforma en plata a la luz de la luna o algo por el estilo? Creo que te dará lo que quieras si está en su mano dártelo, y no la pone en peligro ni a ella ni a los demás.
Hablé con ese estilo cuidado que utilizo al negociar con las hadas. Él pareció reconocerlo con una especie de diversión cautelosa. Lo desestimó con un gesto de las cejas y apartó la mirada hacia el fuego. Abandoné toda precaución y le hablé como de costumbre. Wendell, sé más directo, por favor. ¿Tienes prohibido de alguna manera interferir en los asuntos de los de tu especie? No, dijo pensativo, y no son de mi especie precisamente. Todas esas estúpidas categorías inventadas por las mentes mortales son casi tan útiles como las distintas formas de llamar al viento. Si quieres la verdad, no sé si está en mi poder rescatar a nuestras jóvenes amantes, y no tengo ningún deseo de arriesgar el pellejo al intentarlo. ¿Por qué quieres arriesgar el tuyo? A ti no te importa esta gente. Un atisbo de sorpresa le cruzó el rostro. ¿Oh sí? Creo que sientes algo por Mor y Asluk. ¿Puede ser que mi amiga desalmada haya llegado a apreciar la compañía de estas personas? Abrí la boca para darle la respuesta que esperaba, que me motivaba el estudio simple y llanamente, que la oportunidad de investigar este ritual extraño era de una magnitud mayor que cualquier otro que se me hubiese presentado hasta ahora en términos de las ramificaciones de nuestra comprensión de las hadas. Todo eso era verdad, pero por alguna razón me hizo sentir inexplicablemente desolada. Contemplé el jardín. Vi el hacha donde la había dejado Lilia cavada en el tocón. Se había aficionado a venir casi una vez al día para reabastecer nuestro suministro. Era una imagen tan lóbrega que aparté la mirada con rapidez. Sí, sentía algo. No soy un monstruo, pero ¿iría a buscarla tan solo por su bienestar si no hubiera descubrimientos científicos de por medio? No lo haría. Mi vida ha sido una larga sucesión de momentos en los que he elegido ser racional sobre la empatía, enterrar mis sentimientos y partir en una misión intelectual, y nunca he lamentado estas elecciones, pero rara vez me han mirado de frente de manera tan abierta como en este momento. ¿Por qué no fingimos?, dijo, lo cual me ahorró tener que expresar nada de esto. Lo miré y parpadeé. Continuó. No tendríamos que ir a ninguna parte. Podemos subirnos a un trineo y adentrarnos un poco en este bosque dejado de la mano de Dios, acampar una noche o dos y volver con cuentos de festividades fantásticas. Juntos podemos inventar una historia convincente, no me cabe duda. La gente del pueblo no lamentará tanto nuestro fracaso. Seguro que ya han deducido que han perdido a sus hijas. Aceptaremos su gratitud por intentarlo y luego nos iremos a la Sitfe y nos lloverán alabanzas por ser los primeros académicos en documentar de forma empírica un encuentro con las hadas de la corte de Hoshland. Yo conseguiré mis fondos, tú te labrarás un nombre y tu amada titularidad le seguirá pronto. ¿Sabes a quién nombraron recientemente en el comité de contratación? Unió las manos y me sonrió. Le sostuve la mirada. No mentiré y diré que aquella sugerencia no me tentó. Sería un engaño fácil de llevar a cabo, uno excepcionalmente fácil del salir airosos. Era demasiado práctico no hablar de mis preocupaciones antes de descartar la idea. Ya te has ganado cierta reputación por haber falsificado tus investigaciones, dije. ¿No será sospechoso hacer declaraciones tan dramáticas? Ah, ahí es donde entras tú, mi querida Em. Tu reputación está impoluta. Nadie creerá que serías capaz de participar en una estafa de semejante magnitud, de cualquier magnitud. Blanquearás mi reputación de forma bastante eficaz. Le creí, pero no me llevó más que un instante tomar una decisión. Quizá no me importase. No podía importarme, tanto como debería el destino de dos jóvenes, pero tampoco era de las que pondrían la gloria antes que el descubrimiento, las alabanzas vacías antes que la iluminación. Esto era por la enciclopedia, pero también era algo mucho más grande, aquello que me llevó a crearla en primer lugar. No sabemos a ciencia cierta si Lilia y Margaret están perdidas, dije. Él gruñó y se presionó las manos contra el rostro. Esperé. Si es lo que quieres, dijo entre los dedos, te ayudaré. Lo estudié con detenimiento, pues estoy acostumbrada a negociar en tratos con las hadas y reconocía a uno en su voz. Aún así, era un trato unilateral con un hada, algo singular, desde luego.
No comprendía sus motivos. «Es lo que quiero», afirmé. «¿Tengo que decirlo 3 veces?» «Supongo que no veo por qué no, criatura infernal». «Eso hice». «Maravilloso», respondió él de forma cortante. «Bueno, no esperes que te ayude a empaquetar. Hago esto en contra de mi sensatez, y si las provisiones resultan inadecuadas, le pienso dar la vuelta a esta locura de expedición». Capítulo 18 de noviembre. Las provisiones eran más que adecuadas. El pueblo entero se reunió con un despliegue increíble de generosidad y eficiencia. Esta mañana, a las 9 en punto, teníamos 2 caballos y un trineo abastecido, con suficiente comida, leña, mantas y distintas comodidades para varios días. De alguna manera, una de las mujeres tuvo tiempo de tejer un abrigo para Shadow, que, junto con el resto de los regalos, me dejó inexplicablemente azorada. Dado el tamaño de mi acompañante, debió de llevarle horas. Bingley y yo nos entretuvimos en la cabaña coaccionando al reacio Shadow para poder ponerle su nuevo atuendo, que tenía un patrón de flores y estaba equipado con una alegre capucha. Humillado, el perro agachó la cabeza en señal de vergüenza hasta que sus torturadores se dignaron a liberarlo de aquella picota de lana. Se pasó la siguiente hora ignorándome de manera intencionada. Por suerte, el camino que habían tomado Lilia y Margaret por el bosque estaba despejado, pues no había nevado desde que las secuestraron y los marineros creían que los cielos permanecerían abiertos un par de días más. Mientras los lugareños preparaban nuestras provisiones, Bingley y yo subimos a la fuente termal una última vez. Poe no había hecho muchos progresos en su árbol, aunque la nieve estaba regada con el hollín que había sacado a paladas del interior. Bingley exclamó disgustado al ver el venerable árbol viejo reducido a un tronco hueco. «Condenados descarchados», masculló. «Malditos bogles irrespetuosos». Antes de que Poe o yo pudiésemos hablar, tocó el árbol y lo sanó. Se recortó contra la palidez del invierno radiante de salud y follaje. Poe lanzó un grito y se desplomó temblando sobre sus rodillas puntiagudas delante de Bingley, quien no se dio cuenta de nada. Cuando Poe le trajo una magnífica hogaza como regalo de agradecimiento, Bingley espetó con brusquedad. «Estoy hasta las narices de pan. Tráeme algo que me mantenga caliente en este lugar infernal». «¿Puede hacerlo?», le pregunté después de que Poe saliese en desbandada hacia su casa árbol, de donde surgió un coro peculiar de ruidos metálicos, arañazos y algo que parecía burbujear. Bingley se limitó a agitar la mano y se sumió en un aire taciturno. Poe volvió a aparecer una hora después con una cesta tejida con ramas de sauce cubierta con una manta de lana áspera. Bingley la aceptó con desdén y sin mirar siquiera su contenido, aunque lo que fuera que hubiera bajo la lana emitía un vapor intrigante. Tuve que quitarle la cesta y dentro descubrí una docena de pasteles glaciados, no muy distintos a los que había visto tomar a los hochlandeses en ocasiones especiales. Seguirían caliente hasta que los comiéramos. Poe respondió a mis preguntas con algo parecido a la bondad, sus ojos negros algo húmedos mientras acariciaba las raíces del árbol con cariño. Eran bastante simples. ¿Dónde se llevaron los saltos a las muchachas? Al igual donde la sangre de la aurora es blanca, ¿qué es lo que más temen los saltos? El fuego. «Has malgastado la pregunta», me dijo Bingley tras marcharnos. «Están hechos de hielo y nieve. ¿A qué otra cosa le tendrían miedo?» «Gracias por tu consejo», dije, aunque noto que has esperado a ofrecerlo hasta que su utilidad hubiera pasado. ¿Qué crees que es el lugar donde la sangre de la aurora es blanca? No lo sé, pero estoy impaciente por descubrirlo. No hiciste la tercera pregunta. ¡Qué observador! En realidad, no era capaz de expresar por qué me la reservé, aparte de por qué intuía que más tarde sería importante. He llegado a confiar en ella, pues si pasas el tiempo suficiente estudiando a las hadas, te hace consciente de cómo su comportamiento sigue la forma en que se entretejen las historias y te permite sentir el flujo de ese patrón desplegándote ante ti. La tercera pregunta siempre es la más importante. El trineo cargado y tironeado por 2 caballos robustos y gruñidos de los Hochland nos esperaba en el pueblo. Eran blancos,
lo cual me impactó como si fuese una premonición, aunque no pude discernir si era buena o mala. No eran caballos corrientes, sino bestias acostumbradas a abrirse paso a campo abierto e incluso a subir montañas cargados de nieve. Aud me sorprendió con un brazo y un beso en ambas mejillas antes de partir. Me sonrojé y tartamudeé durante aquella experiencia. Llevó a Bingley a un lado y le habló en voz baja. Cuando él volvió al trineo, tenía el ceño fruncido. «¿Qué? Parece que Aud cree que te dejaré morir ante la primera señal de problemas», respondió. «¿Eso? ¿O que yo mismo te devoraré? Me ha ofrecido su favor a cambio de tu seguridad». «Espero que hayas dicho que sí», dije impertérrita. «Te puedes quedar su dinero. Yo me quedo con la oveja de plata». Puso los ojos en blanco. Un instante después, tras otra ronda tediosa de despedida, nos pusimos en marcha. El trineo se deslizaba con suavidad sobre la nieve. Durante la primera hora seguimos el camino. 2 de los lugareños iban delante de nosotros a caballo, hombres que habían participado en la primera partida de búsqueda. Nos mostraron el lugar donde Lilya y Margaret habían dejado el sendero, una zona donde el Carcagogur descendía de las montañas, que arrojaban sombras azules sobre los surcos de ruedas y pisadas. Nos dejaron allí, mientras que Bingley y yo continuamos solo tras rechazar al guardia que nos ofreció Aud. El bosque parecía abrirse para nosotros mientras seguíamos las marcas claras de pisadas en la nieve, como si los árboles se hubieran apartado a un lado para dejar espacio a quien quiera o a lo que fuera que hubiese pasado antes por allí. Nuestro camino solo estaba bloqueado en algunas zonas, en una por un abedul alto que, de lejos, juraría que estaba a un lado del claro. Las ramas crujían y gemían, y se sentía como si el bosque cerrase poco a poco de nuevo el camino, como una herida abierta que se está curando. Me bajé y caminé con Shadow cada vez que el terreno ascendía por una colina para aliviar un poco a los caballos. Miré las pisadas que habían dejado en la nieve tras de mí, lo cual derivó en una especie de satisfacción primigenia al ver la marca que había impreso en un mundo desconocido. Shadow, que caminaba a zancadas junto a mí, no dejó huellas, nunca las deja. Bingley se quedó quieto en el trineo, envuelto en 2 mantas, y solo hablaba para quejarse del frío. Su nariz adquirió un tono rojo brillante de tanto sonársela, algo que siempre parecía coincidir con los momentos en que me quedaba embelesada por el encanto y la tranquilidad del bosque nevado. Al final le pedí que se comiese uno de los pasteles de Poe, y me alivió que aceptara, lo cual me evitó hacer el esfuerzo para metérselo por el gaznate. El pastel era cálido al tacto, tan suave que parecía recién salido del horno, y le cambió el humor a Bingley. Caminó junto al trineo durante el resto de la tarde sin las mantas ni la bufanda, el rostro con un cálido rubor, acariciando con aire ausente las ramas de este o aquel árbol. Tocara lo que tocara, florecía y hacía salpicar la nieve con hojas que parecían esmeraldas molidas, bayas rojas, sauces cenicientos y piñatas de semillas, un revoltijo de colores y texturas que chisporroteaban por aquel mundo blanco. Pronto nuestro pequeño camino en la espesura podría convertirse en una enorme avenida engalanada para la comitiva de regreso de un general victorioso. Los pájaros, a resguardo del largo invierno, salieron de sus madrigueras, piando con una alegría alarmante mientras se embriagaban con las bayas. Nos cruzamos con un zorro delgado que llevaba un estornino en la boca. Nos dedicó una mirada despectiva mientras se escabullía de nuevo entre las sombras aterciopeladas. Intenté con todas mis fuerzas no sobrecogerme con esta llamativa exhibición de Wendell. Era la primera vez que lo había visto libre con su magia y aquello me dejó desestabilizada con el arma en vilo. Me di cuenta de que estaba acostumbrada a ignorar esa parte de él, o al menos a pasarla por alto. Al llegar a lo alto de la colina, me volví para ver el despliegue de colores en aquel paisaje dormido. Los árboles alegres y desafiantes, incluso cuando el viento arremetía contra sus hojas como lobos, lanzando dentelladas. Hacia la tarde, llegamos a un paso entre montañas. La primera partida de búsqueda se había detenido aquí. Lo supimos por el desorden en la nieve.
una confusión de huellas de cascos y rastros de botas. Continuamos un poco más y seguimos la silueta amenazante de los cascos de un caballo. Las montañas a ambos lados de la colina eran volcánicas, puntiagudas y más altas que cualquier formación terrenal tenía derecho a ser. Sus picos nevados seguramente estaban más cerca de las estrellas que de nosotros, unas motas que caminaban fatigosamente. ¿Habrán llegado solas hasta aquí?, me pregunté en voz alta. Bentley se encogió de hombros. No le preocupaba lo más mínimo. Se había vuelto a poner la bufanda y los guantes, pero todavía quedaba algo de calidez rubicunda en su rostro. ¿Deberíamos hacer un alto para pasar la noche? Estoy famélico. Le hice continuar 1 hora más, hasta que llegamos al corazón del pase. Bentley suspiró con pesadez, pero me ayudó a descargar la tienda y a montarla en un recodo en la falda de la montaña, donde estaríamos protegidos de la intemperie. Siguieron más suspiros mientras hicimos la hoguera y la sopa, una mezcla de carne seca, especias y verduras que hervimos con nieve derretida. Se quedó de pie mirando la olla como si nunca hubiese visto una antes, hasta que le pregunté si alguna vez en su vida se había cocinado su propia comida, pues estaba segura de que en el reino de las hadas lo habían atendido incluso con más pompa de lo que estaba acostumbrado en el reino de los mortales. Y él espetó que no veía qué diferencia supondría, la cual fue suficiente respuesta para mí. Dejé que se las arreglara, y el sabor quemado del estofado mereció lo mucho que disfruté verlo debatirse con él, quemándose y salpicándose alternativamente. Después se retiró con un resoplido malhumorado a la tienda, para envolverse en las mantas que Aud nos había dado. Sacó aguja e hilo y procedió a remendar desgarros diminutos en su capa mientras murmuraba para sí. En general, ofrecía una imagen que parecía una versión rocambolesca de una de las brujas del destino, mientras tejen el futuro en sus tapices. El suyo me parecía un trabajo sin sentido, sin nadie que nos viera salvo por los zorros y los pájaros, pero parece que la tarea levantó el ánimo, o al menos hizo que se callase, así que me abstuve de comentar.